Ecuador y Rusia sigue mandando apoyo a Venezuela. Saludos. Claro, ellos, los rusos, incluso lo decía uno de es del aparato de la Duma rusa, militar, y él decía, mira, a un país amigo yo no le veo ningún problema para poderles entregar estos misiles Oreshnik. Y esto de alguna manera puedes entenderlo. ¿Por qué se dejarían los venezolanos poner misiles que los pondrían en el punto de mira de los estadounidenses? Pues es lo mismo. ¿Por qué se dejarían los finlandeses, vaya, casi todos los países ahora miembros de la OTAN, poner misiles intermedios que literalmente están para allá? Se están planteando ya ponerlos, que si Tomahawk, que si Storm Shadow, que si... Dices, no manches, o sea, ustedes lo han hecho, ¿no? Esto ya era la Tercera Guerra Mundial. Literalmente estamos a casi nada. Ahorita van a ver incluso parte de un fragmento de un artículo que de hecho así se titula. O sea, ya estamos literalmente en la Tercera Guerra Mundial, ¿no? O sea, ya esto ya huele la Guerra Mundial oculta. ¿Cuántas cosas hay en esto, no? Miren, es más, se los voy a comentar ahorita y vuelvo con ustedes. La Tercera Guerra Mundial ya está en marcha, pero la mayoría de la gente no lo reconoce porque están condicionados a esperar que la guerra se parezca a esta violencia física tradicional, con bombas, armas y enfrentamientos en el campo de batalla, ¿no? Mucho de lo que nos ha pintado, por ejemplo, los videojuegos, Hollywood, cómo son, ¿no? Bueno, este sesgo proviene de siglos de guerra que adoptaron una forma particular, de manera similar a como pues antes la gente no podía concebir la luz sin fuego hasta que se inventó la electricidad. Ahora, ¿qué viene con la redefinición de esta guerra? En su esencia, la guerra es un conflicto donde las partes están utilizando herramientas para aumentar su poder, para lograr resultados que se oponen al interés de los demás. Piensen estratégicamente en la guerra moderna. ¿Cuáles serían las armas y tácticas más efectivas a día de hoy? La respuesta es que esta violencia física, si bien sigue estando disponible como herramienta, esto ya no es el enfoque más inteligente ni el más efectivo, que viene con el arsenal que hay de la guerra moderna. Bueno, actualmente se emplean estas armas sofisticadas, a menudo invisibles, y esta es una de las listas que hay que reflexionar. Piensa en tus experiencias y considera en qué situaciones ya se han utilizado estas armas en tu contra. Por uno, es la guerra de la información, ciberataques, campañas de desinformación, la inundar a la población con esta información contradictoria para empezar a crear confusión y disonancia cognitiva. ¿En qué estamos inmersos, amigos? Desde las épocas del bicho, que se fue así al hiperbolesto. Armas económicas, sanciones, manipulación de criptomonedas generan dependencia a la población hacia los recursos controlados. Subversión política, injerencia electoral, socavamiento de la legitimidad del gobierno, soborno de funcionarios y personas influyentes. ¿Qué pasó en Georgia, por ejemplo? ¿Qué pasó en el caso de Rumania, donde ya habían tenido a un ganador y que porque no se prestaba a los intereses de la OTAN misma, pues dijeron, maestro, no, es que intervinieron los rusos, ¿no? Y donde los franceses sobre todo pujaron para tratar de sacar a Groyescu, ¿no? Caso de Georgia me refiero porque incluso estaban ahí los líderes, los primeros ministros de los países bálticos en las protestas. O sea, una enmienda que habían hecho para que hubiera una ley de agentes extranjeros y que pues si tú recibías 10% o más de tu financiación por medios extranjeros, simplemente te tenías que inscribir en el registro público de que, bueno, tenías esta posición de que recibes dinero de agentes extranjeros, ONGs como las de Open Society, por ejemplo, ¿no? Y los europeos quejándose que eso no eran los valores europeos cuando los principales países tienen ese tipo de enmiendas, ¿no? O sea, nada más para que vayan viendo. Esa es subversión política. Operaciones psicológicas crean una crisis para luego posicionarse como los salvadores, explotando las plataformas de las redes sociales que van controlando el discurso público. La situación de estas revoluciones de la generación Z, ¿no? Donde han sido partícipes, pues obviamente, el aparato de inteligencia de nuestro vecino. Ustedes lo han visto, vean lo que pasó en el caso del Perú, por ejemplo, recientemente. Guerra biológica y de los recursos. Hambrunas, privaciones disfrazadas de desastres naturales, ¿no? Que ha pasado en muchas partes, incluso el último en referencia de la cuestión biológica en Canadá. ¿Vieron la eliminación masiva
de avestruces, sobre pretexto de es que el bicho aviar y que no sé qué, y donde dices, oye, bueno, ¿por qué si tanto miedo tenían estos? Los que los fueron a eliminar ni siquiera llevaban las protecciones, ¿no? Y ahí había ciertas cuestiones interesantes de que, bueno, tenían el secreto para curar. No digo más. Ahora, ¿qué ver con esto? Manipulación social, alimentar las divisiones ideológicas, inflamando el nacionalismo, atacando la masculinidad para poder prevenir la resistencia. Por eso es que ustedes ven en todo tipo de medio de entretenimiento donde los protagonistas son cambiados, porque por lo general son refritos, son remakes, son cuestiones que adaptan, pero todo es que no, ya no un hombre, e incluso todo tipo de rasgo masculino lo eliminan, lo ridiculizan. ¿Se acuerdan de Thor, no? Lo que significaba, y de repente que lo hacen gordo, que lo hacen tonto, y en muchos otros también. ¿Cómo es el hombre por lo general? Que es tonto, que es un manguinazo, que no, ya saben, ¿no? Y bueno, ¿y quiénes son los personajes principales? Pues lo que anteriormente era el arquetipo de, pues, un villano, ahora, ¿no? Pero que lo ponen como mujer, de alguna minoría, etcétera. Pero nada que ver con la masculinidad, porque esto significa ¿qué? Que entonces todos los hombres, los que puedan hacer una revolución, los que tienen la calidad de hacer esta situación donde, no, maestro, ¿cómo te atreviste? No te vamos a dejar, ¿no? Entonces es por lo cual quieren cuidar ese aspecto. Es como una especie de castración ideológica. Ahora, ¿por qué la guerra es silenciosa? La guerra moderna está operando de una forma encubierta porque su reputación está arruinada. La gente ya no la considera noble ni necesaria, ¿no? Vean lo que está pasando ahí. ¿Quién se traga esta cantaleta de es que sí son bad hombres los de estas lanchitas? ¿Quién se traga la cantaleta de la situación en donde es un peligro, Pablo? Los están eliminando a los gringos con la sustancia y demás. Esos tipos bad hombres que van desde Venezuela hasta los Estados Unidos. Ellos son solamente los Stephen Candy, ¿no? Que Stephen Candy es este personaje interpretado por Samuel L. Jackson en la película de Django Desencadenado. Véanla por favor y van a entender. Ahora, este apoyo público se ha evaporado en gran parte porque ahora se percibe a los políticos como unos sinvergüenzas mentirosos. Vean a Donald Trump. Los abucheos no fueron de a gratis, ¿verdad? Y esto hace que sea estratégicamente más ventajoso manipular a la población, negando que existe una guerra y pintar un panorama de que todo está entre comillas bien. Además, hay líderes que ya no van a necesitar a grandes contingentes de hombres para el combate físico, por lo que ya no hay ningún beneficio en declarar esta guerra abiertamente. Pero ¿cuál es el problema actual o qué síntomas hay sobre que ya estamos en una guerra? Mira, las personas están experimentando síntomas clásicos de tiempos de guerra sin comprender las causas. Una es la pérdida de la esperanza y la incapacidad de planificar el futuro. Terror generalizado, entumeciendo la sensación de la irrealidad. Aumento del nacionalismo y del pensamiento de somos nosotros contra ellos. Miedo al gobierno y a las figuras de autoridad. Estrés financiero derivado de la inflación, jóvenes que evitan formar familias, interrupciones en la cadena de suministro y comportamientos de acaparamiento. Vean por ejemplo, ahora que reactivan el SNAP, hubo compras masivas, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca había comprado tanto, ¿no? Pensando que quizás en diciembre les vuelvan a cortar. La sensación de que el peligro está en todas partes, limitar el consumo de noticias debido a la abrumadora negatividad, protestas de escalada y policía militarizada, personas que van huyendo de sus naciones o lo consideran, miedo a hablar o perder sus derechos. Ven lo que pasa en Europa. Cambios legales rápidos y temporales justificados por la seguridad pública. Exposición diaria a la propaganda y contenido radical. Utilización de la necesidad básica, alimentos, energía, dinero como armas. El temor a la identidad personal que puede convertir a uno en un enemigo del Estado, ¿no? Es el caso de Alemania, de Reino Unido, donde la gente, si porta una de las banderas nacionales, llega la policía y te empiezan a investigar y no, quite eso, no. ¿Por qué? Si estás en tu propia nación, ¿no? Porque esto significa entonces que eres una persona de corte conservador en aquellas naciones.
Conflicto global interconectado. Lo que parecen ya conflictos regionales aislados en realidad son guerras subsidiarias interconectadas dentro de la lucha global mayor. Esto se va desdibujando en las fronteras entre un conflicto local y lo global, una característica distintiva de las guerras mundiales. Así, naciones y alianzas van inmersas en luchas más ampliadas para la dominación y la supervivencia. Piensa en lo que pasó recientemente en Brasil, que es descomunal, ¿no? Una cosa que parece como si estuvieran ya literalmente en una guerra, pero esta es interna, ¿no? En contra de los bad hombres, pero muchos de ellos que fueron entrenados en los campos de Ucrania, en el uso de los drones. Eso puede llegar también acá a México. Cuidado, amigos. Las personas tienen que desenvolverse en esas relaciones geopolíticas en constante cambio y sin saber qué países o líderes son aliados o enemigos. Y esto empieza a generar el agotamiento, el agobio y la sensación de que ya nada es seguro ni fiable. Las experiencias individuales van a variar, porque aquí en tiempos de guerra difieren drásticamente según la ubicación, la identidad y las circunstancias. Y así, esto pasó en las anteriores guerras mundiales y es lo que estamos viviendo ya en este momento. La verificación de la realidad. Hay una clave y esta reside en que la gente tiene que estar experimentando los síntomas y estrés propios de que ya hay una guerra real. Pero como no se ha declarado ninguna guerra formal y no se asemejan a las guerras tradicionales, no se logra comprender por qué uno se siente de esta manera mal. Esto lleva a la autoinculpación y a pensar que algo anda mal en ellos personalmente. Así que hay que reconocer que ya estamos en una guerra silenciosa. Es crucial para comprender esta actual confusión global y el sufrimiento personal. La guerra moderna es más sofisticada y potencialmente esto es más abusiva que la violencia física tradicional. En la confusión y en la parálisis decisional que experimenta la gente son una respuesta normal a las situaciones que ya son anormales. Una guerra mundial se libra con armas psicológicas, económicas e informativas, en lugar de solamente el uso de la fuerza militar convencional. Hay que comprender que tus sentimientos y experiencias van a tener un perfecto sentido dentro de ese contexto. Creo que es importante eliminar la culpa que surge al no entender por qué el mundo se siente tan caótico y amenazante, porque literal, ¿no? Así como decimos, oye, el clima está muy loco, pero también en la cuestión política. Ya no es, por ejemplo, tiempos de AMLO aquí en México, donde pues todo se sentía más tranquilo, a pesar de que estaba el tema del bicho, ¿no? Ahora, semana a semana, ¿qué pasa con este señor Donald Trump en Estados Unidos? Que literalmente el tipo está desquiciado, ¿no? Puede ocurrir una cosa, en la siguiente semana puede decir, nuestros mejores amigos, Claudia ha hecho lo mejor. Y en la siguiente semana o al siguiente mañana puede decir, es bad hombre. La violencia física puede ocurrir, pero solamente como una herramienta más entre muchas que está en esta nueva forma de guerra que están priorizando la manipulación psicológica y el control sistémico sobre las tácticas tradicionales en el campo de batalla, ¿no? Y ahí es precisamente parte de donde viene esto que ahorita vamos a analizar con el contexto de Venezuela, con la posición de Estados Unidos de empezar a incrementar la presencia militar, esto en Ecuador, en Argentina, en Panamá, en varios otros puntos, ¿no? A ver, ¿qué están comentando? Y continuamos. Nelly Montserrat, ¿cómo estás? Bienvenida. Mira, son como las guerras proxy. Si combates a alguien lejos de los recursos, es como darle un mono comida para que se pelee en otro mono. El Insomnia Stream, Xavier D, bienvenido. No lo permitan. Pablo se volverá como un tipo de psicólogo con el que asistimos el canal, le vamos a decir, es cierto que escuché en tu canal, ahora qué hacemos, dice Nelly Montserrat, que esta es una persona borracha que toma hasta que se desmaya y amanece al otro día con la resaca, dice Nelly. Tecnópolis Alfa, ¿cómo estás? Llegué más o menos temprano, bienvenido, qué bueno que estás por acá. Fer Hernández, está Tecnópolis Alfa, buenas noches a Jorge. Ok, miren, Radamel Falsa, oye Pablo, en realidad, ¿qué fue el Napoleón en México? ¿Cuál fue el mensaje? Siempre con mis likes. ¿A qué fue Napoleón a México? Ah, ya, Napoleón Macron vino para
pues ver alianzas comerciales con México. Ya está desesperado. O sea, literalmente Francia está al borde de una crisis sin precedentes por la deuda que tiene nacional, porque ya no representan lo que anteriormente en la cuestión de tener al Sahel controlado en el África. Donald Trump lo que está buscando es como de lugar tumbar ya a Emmanuel Macron, ¿no? Y poner a alguien que esté dentro de su esfera de influencia, algo que por lo menos los globalistas no quieren permitir. Y dicen, bueno, a ver, Claudia es parte de esto, que muchos dicen, es nuestra gente, ¿no? Como diría Jalife. Vamos a ver, ¿y hasta dónde puede México resistir? Porque uno u otro lado, pues, ¿qué está pasando, no? No tenemos con qué defendernos realmente, pero, pues bueno, vean acá. El tema de China. Nuestros aliados aprovecharon más que nosotros, que China. Muchos de nuestros aliados tampoco son nuestros amigos. Laura, nuestros aliados aprovecharon más que nosotros en materia comercial que China, ¿no? O sea, literal, nada más vean esto. Porque es lo que él dice. O sea, los europeos, ¿para qué fue creada la Unión Europea? Para joder a Estados Unidos, decía Donald Trump. A new detailed report on CNN, hay un nuevo reporte de detalle sobre CNN acerca de esto. Documentos donde 60% of its missile facilities. China ha expandido sus instalaciones de misiles. It's staggering, bigger than anyone had y ever donde thought. Es más grande. Esto es estremecedor, más grande que lo que jamás nadie haya pensado. Más robusto crecimiento. Y donde el fin de semana, donde el primer ministro japonés que había dicho que estaban en una situación de Taiwán. Mira, Chinese diplomat amenazó con cortar a los nuevos primer ministros, la cabeza del primer ministro, sobre los comentarios de Taiwán. Y muy severo, o sea, ante su cara, donde consideraría cualquier movimiento sobre Taiwán como una crisis de supervivencia para Japón. O sea, imagínense que Japón piense así, ¿no? Y ahora que se pone mejor, el día de un diplomático chino dijo en un post de redes sociales que Xi, el primer ministro de Japón, debería de ser descabezado por sus comentarios. Miren la cara de Eduardo. Estos no son nuestros amigos, señor. ¿O si lo son en China? Bien, muchos de nuestros aliados ni siquiera son nuestros amigos tampoco. Muchos tomaron la ventaja sobre nosotros en la cuestión del comercio más de lo que China nos hizo. Y China, claro que se tomó muchas ventajas. Claro, nosotros construimos a sus militares. O sea, literalmente tomándose. Gracias, Estados Unidos, China es lo que es. Y de hecho, si te acuerdas, en mi primer término yo les puse cientos de miles de millones de dólares en aranceles en China muy tempranamente. Y luego, ¿sabes? Pues fuimos golpeados con el tema del bicho. Miren esto. La feria de importaciones de Shanghai, Estados Unidos sonríe, pero la guerra comercial está en suspenso. Y esto es literalmente donde China abre el mercado y dice, aquí estamos. ¿Qué ofreces como nación? México no estuvo, pero Estados Unidos sí. Mira, en la mayor feria de importaciones de China, las banderas estadounidenses han vuelto y con ellas este optimismo. Porque tras la reunión entre Xi y Trump en el pasado mes en Busan, los expositores estadounidenses y la exposición internacional de las importaciones de China van actuando si lo peor de la guerra comercial hubiese terminado. Soya, sorgo, pino, ginseng, todos los productos básicos estadounidenses que antes habían sufrido las consecuencias de los aranceles vuelven a estar presentes, con un aumento de 50% en los stands estadounidenses con respecto al año pasado. Imagínense que hubieran ido allá empresas mexicanas. ¿Por qué no fueran? Porque estamos completamente avasallados, ¿no? Y es, si tú fuiste, y vamos a ver, y va a haber investigaciones del aparataje estadounidense. Un ejecutivo ha resumido el ambiente. Mira, no hemos renunciado a la relación, pero la paz se siente frágil. La soya estadounidense aún tiene un arancel al 13%. El superávit comercial de China de $1 billón no se ha reducido, sino que está aumentando. Y Pekín vende más en el extranjero, incluso con pérdidas, solamente para mantener su
cuota de mercado. La feria de este año ha registrado un récord de 83.500 millones de dólares en acuerdos. La imagen es perfecta. China está abriendo sus puertas, Estados Unidos parece sonreír y el mundo finge que ha vuelto al equilibrio, pero la realidad es que esto no es cierto. Esta distensión es efímera y todos saben que el próximo tweet sobre aranceles puede acabar con todo de la noche a la mañana. Efectivamente, o sea, con Trump no se sabe qué va a pasar. Si tú crees que va a cumplir su palabra, no conoces a Donald Trump. Y acá, de alguna manera, están aflojando la soga. Lo justo para poder recordar a Estados Unidos quién manda. Pekín le ha dado una tregua al control sobre los metales, levantando así la prohibición de exportar galio, germanio y antimonio. Hay elementos clave para la fabricación de los chips, con células solares, material militar, y la tregua se extiende hasta por lo menos noviembre del próximo año. Esto lo dijo el Ministerio de Comercio de China. No lo llamen generosidad, sino es un ajedrez político. China controla el 94% del galio del planeta y 83% del germanio, del mismo modo que la OPEP controlaba el petróleo y lo sabe. No se trata de materias primas, sino de puntos estratégicos que hay del antimonio, porque este es el elemento silencioso que alimenta las municiones, los blindajes y baterías de última generación. Este deshielo temporal se produce en la cumbre Xi-Trump en Seúl, donde ambos líderes habían decidido rebajar la tensión en la guerra comercial antes de que la crisis afectase la cadena de suministros. Y por ahora los fabricantes de los chips y los contratistas de la defensa estadounidense van a poder respirar tranquilos, aunque sea un poquito, pero que no queda duda. Esto no es una distensión, es un diagnóstico. Pekín le está poniendo una prueba al sistema, está observando la rapidez con la que Occidente va a reconstruir sus dependencias y cómo van a reaccionar los mercados y cómo Washington manipulará la idea de estabilidad, mientras que mantienen así su adicción a minerales chinos. Lo siguiente sería el auge de los titulares sobre la diversificación en minerales críticos y el pánico silencioso en el Pentágono. Puede que los metales vuelvan a fluir, pero el mensaje meridianamente claro: China sigue controlando el suministro, ¿no? Esto lo publica The Economic Times. Aquí está, ¿no? El tema de mercado libre, cuando decía que vive el libre mercado y bla bla bla, pero lo que quieren es que México empiece a regular las plataformas chinas, ¿no? Como el caso de Temu, el caso de Shein, el caso de Alibaba, etcétera, ¿no? Y las empresas al final pues le dicen a la presidenta: oiga, cuidado, ¿no? Porque Trump sí quiere que nosotros le impongamos todos los aranceles y demás, y a la mera hora, ¿qué es lo que dijeron los empresarios? Mira, este plan arancelario de Sheinbaum a China se ha retrasado ante el rechazo de empresas y de su mismo partido, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, el plan de la presidenta Claudia Sheinbaum, que en verdad es lo que trajo Marco Rubio, ¿no? A ver, aquí está. Esto es lo que usted va a tener que llegar a hacer. Estas son las políticas, estos son los aumentos de impuestos, esto es lo que usted debe de hacer en tema de cuestión digital, ¿no? Y sobre todo, aranceles a China. Cortar lazos. ¿Qué pasa con esto? Se ha retrasado al menos hasta diciembre, ya que la creciente oposición en el sector privado mexicano, incluso miembros del partido gobernante, está paralizando el debate en el Congreso. Esto según los legisladores y líderes empresariales, puesto que los fabricantes mexicanos advierten que los aranceles propuestos van a elevar drásticamente el costo de la producción, dada la fuerte dependencia a las importaciones de China de maquinaria, componentes y materias primas. No nada más es México el que está aquí bajo esta condición, es todo el mundo. Y estas medidas golpearían la competitividad en un momento que las industrias están bajo la presión de los precios más altos a los insumos. Esto lo dijo una persona de este sector manufacturero involucrada en conversaciones en curso con el gobierno y pelea no ser nombrado. Hay legisladores de la coalición gobernante que encabeza el partido de Morena de Sheinbaum, donde también le han expresado su malestar, argumentando que ahora no es el momento adecuado para provocar una disputa comercial con China, aunque hay muchos legisladores que respaldan los esfuerzos de Sheinbaum para salvaguardar a las industrias nacionales y reforzar los lazos con Estados Unidos, ¿no? Que estos son personajes como el caso de Noroña, ¿no? Que literalmente doblan la rodilla y lo que quieren es poder y decir, bueno, te voy a lamer las suelas, ¿no? Pero quiero que me vayas metiendo, me vayas impulsando, y Estados Unidos, veme a mí, ¿no? Yo voy a ser tu ariete, yo voy a, ¿no?
No lo entienden así, yo sí. Así que hay quienes subrayan la necesidad de mantener y diversificar relaciones comerciales con socios clave como lo son los chinos. Y así la oficina de Sheinbaum ha declinado hacer comentarios sobre este retraso. Obviamente, amigos, no pueden. O sea, está muy fuerte la presión. No tienen capacidades. Lo hemos visto en la condición de la manera en la que se han dirigido ante las crisis. Ustedes lo vieron con la eliminación de Carlos Manso, donde pues todo lo que les pidió y ahorita ya lo están cumpliendo, ¿no? Pero como dicen, una vez ahogado el niño, tapan el pozo. Y les das la carnita a toda la disidencia que está pidiendo la intervención. Pues bueno, ¿no? O sea, es falta. Es lo malo, ¿no? Que muchos de los que han metido en el equipo y todo, pues muchos fueron en parte pagos de, ¿cómo le podemos decir, no? Favores políticos. Muchos otros por cuestiones de diversidad, de inclusión, que no tienen la capacidad, ¿no? Nada más porque ahí dan el gatazo y mira, para que vean que somos incluyentes, dices, es que no puedes poner a esta gente. Está muy menos ante una intervención como la que estamos viviendo. Su administración envía la propuesta arancelaria al Congreso a principios de septiembre, en donde se pretende imponer, y ojo con esto, un gravamen a más de 1,400 categorías de productos importados de China, otras naciones asiáticas, incluidos autos, piezas automotrices, acero, juguetes, muebles y así, tasas que van oscilando de entre 10 a 50%. Que al final y al cabo, imaginen cosas que tú dirías, pues mucho aumento en el mercado mexicano entre 10 y el 50%, ¿no? Imagínate, ¿acaso le van a aumentar a la gente entre 10 y 50% de sus salarios? Es imposible, ¿no? Ya de por sí, ¿cuántos ya dentro del gobierno federal están pidiendo aumentos? Y es imposible aumentar. De hecho, lo que están haciendo es que para el próximo año es inevitable el aumento de impuestos, ¿no? No, o sea, se vienen tiempos bastante oscuros y de incremento de violencia es inevitable. Por más que queramos decir y hacer la vista al otro lado, ya es imposible. Ministro de Economía Marcelo Ebrard ha enmarcado la iniciativa como los esfuerzos para proteger a los productores mexicanos de lo que él ha descrito como una competencia desleal, y él argumenta que una oleada de productos chinos de bajo costo están inundando los mercados locales. Por uno de este lado dices, ok, el tema textil, el tema por ejemplo ahí del zapato, del vestido, ropa mexicana, pero cuando empiezas a ver muchos otros dices, ok, esto es mucho de la economía local, ¿no? Pero cuando impacta en industrias pesadas, en industrias de alto valor agregado, donde literalmente ahí, ¿qué va a pasar, no? Y es donde dice, oye, vas perdiendo competitividad a nivel internacional. Los funcionarios también han presentado una medida como una forma para fortalecer a la posición negociadora de México antes de la revisión programada en 2026 de este tratado comercial regional, el TEMEC, ¿no? Y por ahí va todo. Donde decía Lili Telles, Estados Unidos invádenos y presiona a México con el TEMEC, ¿no? O sea, es una de las personas más traidoras que puede existir, ¿no? Es como, imagínense que fuera parte de tu familia, pero que tú estés tratando de hacer un acuerdo, un negocio y demás, pero como esta persona se quiere quedar con tu casa o algo, ¿no? Y que es familiar, le diga al otro con el que estás, este es el punto débil de él, mira, por este lado llévatelo, ¿no? Y hazle esto y demás, o sea, así. El gobierno está revisando nuestras relaciones comerciales con los países que pues empiezan a carecer de tratados de libre mercado con México. Esto decía el legislador de Morena, Fernando Castro Trenti, en una entrevista telefónica haciéndose eco en el propio lenguaje de Sheinbaum en el pasado sobre un impulso arancelario. Trenti es miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja. El objetivo no es cerrar las puertas, sino lo que queremos es reequilibrar relaciones comerciales y garantizar una condición justa para la industria mexicana. También Beijing respondió rápidamente a este plan. El Ministerio de Comercio de China lanzaba una investigación sobre barreras comerciales, advirtiendo que las subidas unilaterales de aranceles por parte de México van a dañar el interés de China y de otros socios comerciales, socavando gravemente la previsibilidad de entorno empresarial mexicano y debilitando así
la confianza de los inversionistas. O sea, sablazo, amigos, que nos estaría llegando en este contexto. Y así, a medida que añadían presiones diplomáticas sobre México, se está navegando por delicadas negociaciones comerciales, tanto con Washington como por Beijing. Y así, tras esta reciente cumbre de la PEC, en la que Ebrard se había reunido con funcionarios de Estados Unidos, entre ellos como, por ejemplo, el representante Jamieson Greer, ahí ya empieza también obstáculos en el Congreso. Aquí, a pesar de que Morena es mayoría en ambas cámaras, la propuesta ha tenido dificultades para avanzar, y es que los legisladores están dando prioridad a las iniciativas de Sheinbaum sobre el tema del agua, la salud, antes de que termine la actual sesión legislativa el día 15 de diciembre. Si no se aborda este año, el debate se reanudará en febrero, decía Castro Trenti. Tiene que ser este año, decía en una entrevista con Waldo Fernández, presidente de la coalición gobernante de la Comisión de la USMCA. Estamos profundamente preocupados por nuestra industria nacional, que se ha visto socavada por la competencia desleal. Este plan arancelario se enfrentará al desafío técnico, y estos ministerios de Economía y de Hacienda de México no están de acuerdo sobre qué productos se debe de poner objeto de aranceles, complicando las discusiones sobre el sector privado. Y hay personas con conocimiento del asunto que estos desacuerdos entre las mismas empresas mexicanas, que son incapaces de presentar una contrapropuesta unida, empiezan a ralentizar este avance. O sea, imagínense que no hay en el gobierno alguien capaz de poder, a ver, vamos a ponernos de acuerdo con la industria nacional, qué te falta, qué necesitas, cómo, porque esto te va a afectar a ti también, ¿no? Y ese es el problema de poner a quien cargaba portafolios en puestos importantes. Eso es lo que tenemos que pensar y reformar, ¿no? Porque así como en China, que literal son personas de las más inteligentes los que van subiendo, y si no sirves, adiós. Ahí sí es una cuestión donde no porque seas, no, incluso la corrupción es fuertemente penada. Literalmente te tuercen, ¿no? Si haces algo que esté mal, o fuiste incapaz, o fallaste, adiós, ya no vas a pertenecer. Y aquí en México, ¿cómo es, no? Es el cuento de, pues cada 4 años tenemos presidente, y un año antes y el año que se entra, pues se pierde todo en el juego de las sillas. Así que, amigos, nada más para que vayan viendo para dónde va esta posición. Vean esto, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí con el secretario de la guerra? Porque literalmente a esto vamos. Pete Hegseth anuncia el fin oficial de la falacia de no a nuevas guerras. Vean aquí lo que dice, ¿no? ¿A qué se refiere? Y es donde ya le dice a todo el mundo: vamos a la guerra. We're not just buying something. We're solving life and death problems for our warfighters. Resolviendo estos problemas de muerte y vida para nuestros luchadores. We're not building for peacetime, we are Y ¿sabes qué? No nos estamos construyendo para tiempos de paz, the Pentagon and our industrial base, sino que estamos reconstruyendo al Pentágono y a nuestra base industrial para ponernos en tiempos de guerra. Building for victory, y nos estamos reconstruyendo para la victoria. Shoot our adversaries. Y seguro igual nuestros adversarios, amigos. Ahí está. Si crees que no hay una tercera guerra mundial, ahí son sus palabras. Vean incluso lo que publicaba ya hace recientemente el secretario de la guerra, Pete Hegseth. Mira, ayer, por orden del presidente Trump, se llevaron a cabo 2 ataques con misiles balísticos contra 2 embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas. Nuestros servicios de inteligencia sabían que esas embarcaciones estaban vinculadas al contrabando de las sustancias, transportaban estupefacientes y transitaban por la ruta conocida del narcotráfico en el Pacífico Oriental. Ambos ataques se han realizado en aguas internacionales, y 3 hombres se encontraban a bordo de cada embarcación. Los 6 se fueron de este mundo. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido, y bajo el mandato del presidente Trump estamos protegiendo a la patria y eliminando a estos hombres de la sustancia que pretenden dañar a nuestro país y a su gente, ¿no? Ahí está. Obviamente el video no se los puedo pasar por situaciones de las condiciones de la plataforma, pero literalmente ya estamos allí. O sea, ya está todo esto.